Las bellas historias de la Biblia. Historia número 28. El primer rascacielos. Nadie sabe durante cuánto tiempo permanecieron Noé y su familia en el monte Ararat. Es muy probable que establecieron allí su hogar durante mucho tiempo, empleando el arca como vivienda y depósito para el alimento y la semilla que habían traído consigo. En realidad no tenían ningún otro lugar donde vivir, pues no quedaba en pie ninguna casa ni edificio de ninguna clase, de manera que permanecieron en ese lugar mientras Sem, Cam y Jafet salieron a explorar los valles circunvecinos en busca de un buen sitio para establecerse y comenzar de nuevo. Al fin llegó el día cuando decidieron abandonar el arca y llevar todas sus pertenencias a su nuevo hogar. Cuando comenzaron el descenso de la montaña, abandonando el gran barco que tanto había significado para ellos durante más de 100 años, deben haberse vuelto más de una vez con nostalgia para mirarlo, hasta que finalmente se ocultó de su vista tras la niebla que cubría la cima del monte. No sabemos si alguna vez volvieron a visitarlo, ni tampoco qué pasó con él. Quizás quedó sepultado bajo la nieve que luego cayó y finalmente se desintegró. La jornada descendente resultó difícil porque, como es natural, no había allí camino, ni siquiera un sendero, de manera que tenían que ir avanzando penosamente por sobre rocas escabrosas, piedras enormes y árboles derribados. En las depresiones de las colinas tuvieron que cruzar pantanos y lugares cenagosos. A cada paso en el camino encontraban evidencias palpables de la tremenda destrucción causada por el diluvio. Por donde quiera advertían señales recientes de la maldición que el pecado había traído sobre este mundo. Pero no tenían tiempo que perder. Necesitaban construir un nuevo hogar y sin demora, porque estaba por nacer un bebé. La Biblia dice que Arfaxad nació 2 años después del diluvio. Era el muchachito que le nació a Sem, y por lo tanto era nieto de Noé. Y cuando nació, estoy seguro de que Noé se sintió muy orgulloso de él. Es el primer bebé que se menciona en la Biblia que nació en el Nuevo Mundo. Pero no fue el único que nació en ese tiempo. Después de él nacieron muchos otros bebés. Sem, Cam y Jafet, todos tuvieron familias muy numerosas. Pronto el primer hogar que construyeron no tuvo lugar suficiente para alojar a todos, y la gente comenzó a esparcirse en todas direcciones. A medida que los hijos crecían y se casaban, ellos también salían para establecer sus propios hogares. Así, lentamente al principio y más rápidamente después, la tierra comenzó a repoblarse. Para cuando terminó el primer siglo después del diluvio, la familia de Noé había aumentado hasta constituir 100 familias en las cuales había muchísimos niños. Bien puede haber habido en ese tiempo 500.000 de personas en la tierra. Uno de los mayores problemas que preocupaba a todos era un lugar donde vivir. ¿Debían separarse y partir rumbo a alguna parte inexplorada del mundo o permanecer viviendo cerca los unos de los otros? La mayoría resolvió quedarse donde estaba. Nadie sentía deseos de alejarse demasiado del anciano bisabuelo Noé, quien, como recordarás, vivió 350 años después del diluvio. Muchas veces deben haber conversado acerca del hermoso mundo que Noé y sus hijos habían conocido antes del diluvio y de cómo habían sido destruidos por causa del pecado. ¿Qué historias maravillosas contaría Noé en esos días? Entonces nadie dudaba del diluvio. El suceso era demasiado reciente, y si alguien ponía en duda la veracidad de la historia del arca, no tenía más que escalar el monte Ararat y constatarla por sí mismo. Un día alguien levantó la cuestión: ¿cómo sabemos que no vendrá otro diluvio que nos ahogará como ocurrió con nuestros antepasados? Pero hay un arco iris, replicó otro.
Cuando lo vemos, debemos recordar la promesa de Dios de que nunca volverá a destruir la tierra por un diluvio. Pero no es razonable confiar en nuestro futuro y el de nuestros hijos en un arco iris, arguyen otros. Debemos hacer algo para ponernos a salvo en caso de que venga otro diluvio. Y así, dijéronse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Y se sirvieron de los ladrillos como de piedra, y el betún les sirvió de cemento, y dijeron, vamos a edificarnos una ciudad y una torre, cuya cúspide toque a los cielos, y nos haga famosos, por si tenemos que dividirnos por la faz de la tierra. La idea prendió. Guiados por Nimrod, robusto cazador, pronto todos estuvieron ayudando a hacer ladrillos y a llevarlos hasta el lugar de la construcción, es decir, todos, excepto Noé, y algunos otros que recordaban las promesas de Dios y confiaban en que Él las cumpliría. La construcción de una torre que llegara hasta más allá de las nubes era una tarea gigantesca y debe haberles insumido mucho trabajo duro, pero gradualmente comenzó a levantarse. Semana tras semana y mes tras mes, el primer rascacielos del mundo se elevaba en la planicie de Sinar. A medida que la torre se iba levantando y largas hileras de operarios acarreaban pacientemente los ladrillos por las empinadas rampas, todos se sentían muy halagados. Ahora construirían una gran ciudad alrededor de esa torre y tendrían un lugar seguro para refugiarse en caso de que viniera otro diluvio sobre ellos. Pero a Dios no le gustó su proceder. Al Señor no le agrada que se ponga en duda su palabra, como tampoco nos gustaría a nosotros. La Biblia dice que el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban haciendo los hijos de los hombres. Nadie de entre todos los centenares de atareados constructores se dio cuenta de que Dios estaba tan cerca, pero Él estaba allí, a su lado. Ellos pensaban que todo marchaba muy bien sin Él, pero en realidad no era así. Nunca es prudente dejar de lado a Dios, porque Él ve y sabe todo lo que hacemos. ¿Y qué le pareció a Dios la torre que la gente estaba levantando? No gran cosa, por cierto. A Él, que había hecho las montañas y levantado los imponentes Himalayas del Asia, los altísimos Alpes de Suiza, los elevados Andes de la América del Sur y las montañas rocosas de los Estados Unidos, la torre debe haberle parecido insignificante y miserable. Qué raquítico montoncito de tierra era ese después de todo. No obstante, esa torre era peligrosa. Dios vio que tendería a mantener a los pobladores reunidos en un lugar, mientras que Él quería que se dispersaran por la tierra. Además, si todos quedaban juntos, no solamente se levantaría allí una gran ciudad, sino que se crearía un imperio, el cual, controlado por hombres malos, podría frustrar el benigno propósito que Dios tenía para la humanidad. Había que hacer algo, y Dios escogió una forma muy original para trastornarles el programa. Confundió la lengua de los edificadores. En otras palabras, hizo que unos hablaran en una lengua y otros en otra, de manera que no podían entenderse entre sí. El efecto fue asombroso. Imagínate nomás lo que ocurriría en la escuela si una mañana cada niño de tu clase comenzara de pronto a hablar en un idioma diferente. ¿Cuánto podrían enseñarle los maestros? ¿Y qué juegos jugarían en el recreo? Todo sería una horrible confusión, ¿no es así? Lo más probable es que cerrarían la escuela y todos se irían a la casa. Y eso fue precisamente lo que ocurrió en la Torre de Babel. Un capataz pedía ladrillos y un hombre le traía mezcla. Otro pedía mezcla y recibía a cambio una carga de ladrillos. Cuando se le pedía a un obrero que trajera una llana, traía un martillo, y cuando se le pedía que trajera un martillo, traía una pala, o simplemente se iba sin saber qué se le había pedido. Pronto comenzaron a oírse voces airadas, y antes de mucho todos estaban gritando unos a otros y peleándose entre sí, hasta que la confusión reinó por doquiera. Nadie podía entender lo que había ocurrido,
y nadie sabía qué hacer al respecto. Unos tras otros se disgustaron y abandonaron el trabajo. La obra de la torre se detuvo. En el camino de regreso, algunos habrán procurado adquirir provisiones, pero no pudieron comprar nada porque el vendedor no podía entender lo que le pedían. Entonces un hombre le dijo a su esposa: «Esto es horrible. Juntemos nuestras cosas y vayámonos. No puedo aguantar más esta situación». De manera que juntó sus pertenencias, reinó a su familia, quizás se unió con algunos pocos que podían entenderse y salió. Pronto otro hombre hizo lo mismo, y luego otro y otro. Así comenzaron a partir pequeños grupos en todas direcciones, hasta que al fin no quedó nadie para construir la torre. Deben haberse producido algunas despedidas muy tristes. Niños y niñas que solían jugar juntos procuraban despedirse y descubrían que no podían entenderse. Quizás sonreían y se daban la mano, pero las palabras que intentaban decir sonaban raras y feas, y lo peor era que no podían hacer planes para volverse a encontrar en el futuro. Eso fue duro, pero Dios pensaba solamente en su bien, y todos necesitaban aprender la lección de que nunca vale la pena olvidarse del Señor y desconfiar de sus promesas. No vale la pena.